Es posible que una franja de mar de apenas 14 kilómetros se convierta en el epicentro de un imperio capaz de desafiar a todo un estado. Imaginen un lugar donde la geografía parece conspirar a favor del misterio. Un punto donde dos continentes casi se tocan y donde el horizonte se llena, cada noche, de estelas invisibles que transportan fortunas en cuestión de minutos. No estamos hablando de una ficción de Hollywood, sino de una realidad latente en las costas del sur de Europa. En este escenario, la bruma del estrecho de Gibraltar no solo oculta el paisaje, sino también una compleja red de logística y estrategia que ha mantenido en vilo a las fuerzas de seguridad durante décadas. Lo que comenzó como una actividad casi artesanal de subsistencia en barrios olvidados, terminó evolucionando hacia una estructura tan sofisticada que incluso la tecnología más avanzada de vigilancia parece, en ocasiones, insuficiente. En las provincias del sur de España, especialmente en el campo de Gibraltar, la situación ha alcanzado niveles de intensidad insondables. Las estadísticas oficiales nos hablan de cientos de intervenciones anuales y miles de personas vinculadas a una economía paralela que parece no tener fin. Sin embargo, detrás de las cifras de incautaciones y los titulares de prensa, existe un entramado psicológico y social que permite que estas organizaciones respiren. ¿Cómo es que un grupo de individuos logra establecer una hegemonía tan prolongada? La respuesta no reside únicamente en la fuerza o en la velocidad de sus embarcaciones de alta gama, sino en una capacidad de adaptación desconcertante. Las autoridades se enfrentan a un desafío que va más allá de lo policial. Es una batalla contra una tradición de transgresión que se ha profesionalizado hasta límites insospechados. En los últimos tiempos, el flujo de sustancias hacia puertos estratégicos se ha intensificado, convirtiendo localidades como la Línea de la Concepción en un tablero de ajedrez donde cada movimiento es vital. Aquí, el suspenso no es una herramienta narrativa, es el aire que se respira en cada playa apartada y en cada nave industrial que espera, en silencio, su próximo cargamento. Hoy vamos a desentrañar la arquitectura interna de la organización más influyente que ha operado en estas aguas y a entender cómo un error de cálculo, nacido de la pura confianza, terminó por resquebrajar los cimientos de su invencibilidad. En el corazón de Andalucía, existe una ciudad que carga con el peso de su propia geografía y de una historia social compleja, la Línea de la Concepción. Fue aquí, en medio de un paisaje marcado por el desempleo y una sensación de olvido institucional, donde dos nombres comenzaron a resonar en los estratos más profundos de la marginalidad: Antonio y Francisco Tejón. Conocidos más tarde por un seudónimo que evocaba un origen mucho más doméstico y humilde, los Castaña, su relato no comienza entre lujos, sino en el polvo de las calles de un barrio trabajador. Su padre, un hombre que se ganaba la vida vendiendo castañas en la plaza de toros local, les otorgó, sin saberlo, el identificador que los acompañaría hasta las esferas del poder más oscuras de la región. Desde una edad muy temprana, los hermanos comprendieron que en un entorno donde las oportunidades legales eran escasas, la audacia era la única moneda con valor real. Está documentado que, con apenas 14 años, ya participaban en actividades que, aunque menores en escala, revelaban una capacidad estratégica preocupante. No se limitaban a sustraer productos en comercios locales. Lo hacían con una celeridad y un conocimiento del terreno que dejaba a las autoridades locales en una situación desconcertante. Estas primeras incursiones en el mundo de lo ilícito fueron los indicios iniciales de un perfil psicológico caracterizado por una ausencia de temor ante las consecuencias y una lealtad inquebrantable entre ambos, un vínculo que sería el motor de su futura expansión. Sin embargo, el salto hacia una estructura más organizada se produjo a través del contrabando de tabaco procedente del territorio vecino de Gibraltar. Para muchos jóvenes de la zona, mover mercancía de este tipo se percibía casi como una forma de subsistencia, pero los hermanos Tejón lo interpretaron como una verdadera escuela de logística. No solo buscaban un margen de ganancia rápido. Se dedicaron a estudiar las rutas, los horarios de las patrullas y, sobre todo, la forma de construir una red de informantes. Este periodo fue crucial para la gestación de su clan. Aprendieron a distinguir quién era fiable y quién representaba un riesgo, estableciendo un círculo primario de confianza que se convertiría en el pilar de sus futuras operaciones. A medida que el negocio del tabaco perdía rentabilidad, sus ojos se dirigieron hacia el horizonte del norte de África. Las montañas del Rif y la costa de Marruecos ofrecían una posibilidad mucho más lucrativa y grave.
La transición hacia el transporte sistemático de mercancías mucho más restringidas no fue un accidente, sino una evolución calculada de dos individuos que habían decidido que las fronteras eran, para ellos, simples líneas en un mapa fáciles de borrar. La verdadera metamorfosis de una red local en una organización de alcance continental no ocurre por azar, sino a través de conexiones estratégicas que cambian las reglas del juego. Para los hermanos Tejón, ese punto de inflexión tuvo nombre y apellido, o más bien, un apodo que resonaba con fuerza en ambas orillas del estrecho, el Messi. Esta alianza con Abdellah El Haj, un individuo de origen marroquí dotado de una visión logística desconcertante, permitió al clan de los Castaña acceder a una infraestructura que hasta entonces solo habían soñado. Ya no se trataba de pequeños cargamentos ocultos en mochilas. La operación se convirtió en una maquinaria invisible, diseñada para mover toneladas de mercancía con una precisión casi quirúrgica. ¿Cómo es posible que una organización logre burlar radares y patrullas de forma tan sistemática? La respuesta reside en la inversión masiva en tecnología y medios de transporte de última generación que transformaron el mar en una autopista privada. Las denominadas embarcaciones de alta velocidad, equipadas con múltiples motores de enorme potencia, se transformaron en el símbolo de esta nueva era de profesionalización. Estas naves, diseñadas para navegar a velocidades de vértigo incluso en condiciones de visibilidad nula, permitían cruzar la franja marítima en tiempos récord, realizando maniobras de aproximación en puntos de la costa gaditana estratégicamente seleccionados por su compleja orografía. Pero la logística no terminaba en la orilla. Al llegar a tierra firme, una red de colaboradores perfectamente coordinados a través de sistemas de comunicación encriptados se encargaba de asegurar la zona. El proceso de descarga era tan vertiginoso que, en muchas ocasiones, para cuando las patrullas lograban detectar un movimiento inusual, la escena del evento ya estaba completamente desierta. Este nivel de eficiencia profesionalizada es lo que convierte una actividad transgresora en un desafío de seguridad de primer orden. Desde una perspectiva de análisis económico, el incentivo de esta maquinaria era insondable. Se estima que el valor del producto transportado se multiplicaba exponencialmente al cruzar la frontera natural del agua. Lo que en las zonas de producción podía tener un coste de apenas unos cientos de euros, alcanzaba los miles al ser distribuido en las grandes capitales europeas. Esta rentabilidad permitió al clan no solo renovar su flota constantemente, sino también comenzar a utilizar herramientas de vigilancia avanzadas, como drones de reconocimiento, para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en tiempo real. Sin embargo, este crecimiento desmedido y la sofisticación técnica trajeron consigo una consecuencia inevitable: una mayor exposición ante los servicios de inteligencia. La maquinaria era, en apariencia, perfecta, pero el éxito rotundo empezaba a generar una sensación de invulnerabilidad en los líderes del clan, un rasgo psicológico que, a menudo, precede a los errores de juicio más graves en las organizaciones de esta magnitud. Cuando una organización alcanza un nivel de solvencia económica tan desmedido, la realidad comienza a distorsionarse. Para los hermanos Tejón, el éxito de su logística no solo se tradujo en poder operativo, sino en la construcción de un entorno donde la línea entre lo legal e ilegal se volvía peligrosamente difusa. En ciertos sectores de la línea de la Concepción, el clan no era visto únicamente como un grupo transgresor, sino como una suerte de estructura proveedora en una región castigada por la falta de empleo. Esta percepción social, alimentada por la inversión de sus ganancias en la economía local, creó un escudo protector de lealtades que dificultaba enormemente las labores de investigación. Se dice que, para algunos, la organización funcionaba casi como una empresa que daba de comer a las familias, una narrativa que el clan fomentaba para asegurar el silencio y la cooperación de su entorno más cercano. Sin embargo, el capital acumulado requería de una fachada de legitimidad. Aquí es donde entra en juego un complejo entramado de ingeniería financiera y el uso de figuras interpuestas o testaferros. Los beneficios obtenidos en el mar se inyectaban en negocios aparentemente cotidianos: gimnasios, establecimientos de compraventa de vehículos, empresas de construcción y tiendas locales. En muchos casos, estas propiedades figuraban a nombre de familiares o parejas sentimentales, quienes mantenían una imagen de vida familiar estable mientras gestionaban activos de gran valor. Esta estrategia de ocultación buscaba fragmentar el rastro del dinero, transformando las ganancias de origen ilícito en un patrimonio que, a simple vista, pretendía pasar por el fruto de una actividad empresarial próspera.
Pero la discreción no siempre fue la norma. Con el tiempo, el ascenso de los Castaña se manifestó en una opulencia difícil de ignorar. El contraste entre los barrios humildes donde crecieron y su nuevo estilo de vida era insondable. Mansiones con acabados de diseño, colecciones de vehículos de alta gama incluyendo nombres como Lamborghini o Mercedes y viajes constantes a destinos exóticos como Cuba, marcaban su cotidianidad. Resulta especialmente reveladora su presencia habitual en eventos de altísimo perfil, como los encuentros entre el Real Madrid y el Barcelona, donde no ocupaban asientos comunes, sino que se movían con soltura en zonas VIP. Esta ostentación no solo era un reflejo de su riqueza, sino un mensaje de dominio. Una forma de demostrar que se sentían intocables. Este sentimiento de invulnerabilidad se veía reforzado por una de las facetas más graves de la investigación, la supuesta infiltración en las instituciones. Se ha documentado el uso de sobornos para obtener información privilegiada sobre futuras operaciones o registros policiales. Contar con ojos dentro del sistema permitía a los líderes del clan anticiparse a los movimientos de la justicia, logrando evadir capturas en momentos críticos. Fue este espejismo de control absoluto lo que los llevó a creer que las reglas comunes ya no se aplicaban a ellos. Pero, como suele ocurrir en las crónicas de gran suspenso, es precisamente en el punto más alto de la confianza donde se gesta el giro narrativo más inesperado. La caída no vendría por una debilidad en su seguridad, sino por una asombrosa falta de prudencia nacida de la vanidad. La presión de las fuerzas de seguridad comenzó a cerrarse sobre el clan de forma inevitable. En 2016, tras años de recolectar evidencias y desentrañar las rutas de suministro, los investigadores tenían un objetivo nítido: desmantelar la cúpula de la organización. Sin embargo, en un giro que evidenció la profundidad de la influencia del clan, un aviso filtrado por agentes que habían sucumbido a la mala conducta permitió que Antonio y Francisco huyeran hacia Marruecos antes de que se ejecutaran las órdenes de detención. Este evento dio inicio a una de las persecuciones más intensas de la historia reciente, conocida bajo el nombre clave de Operación Ronald. Durante este periodo de clandestinidad, la organización demostró una resiliencia desconcertante, manteniendo sus operaciones activas a pesar de la distancia física de sus líderes. El destino de Antonio Tejón daría un vuelco en 2018, cuando fue interceptado en territorio marroquí. No obstante, el proceso legal se vio envuelto en un misterio burocrático. Retrasos inesperados en la solicitud de extradición provocaron su liberación temporal, un evento que generó una profunda frustración en los estamentos judiciales. Finalmente, Antonio fue capturado de nuevo en una operación coordinada, pero la estructura del clan no se detuvo. Mientras su hermano permanecía bajo custodia, Francisco continuaba dirigiendo los hilos desde las sombras, manteniendo el flujo de mercancías a través del estrecho. Fue en este contexto de máxima tensión donde ocurrió un suceso que desafía toda lógica criminal y que marcaría el principio del fin para su libertad. En un acto de audacia o quizás de una desconcertante desconexión con la realidad, Francisco decidió participar en la grabación de un vídeo musical de reggaetón junto a un artista conocido. En las imágenes, el hombre más buscado de la región aparecía rodeado de una opulencia insondable, exhibiendo un estilo de vida de lujos extremos y una actitud de absoluta despreocupación. Ver al líder de una red bajo investigación activa mostrándose ante el mundo de forma tan pública provocó una indignación social sin precedentes. La sensación de impunidad se había vuelto intolerable. Apenas 2 semanas después de la difusión de este material, Francisco optó por entregarse voluntariamente en su ciudad natal. Ante el tribunal, intentó proyectar una imagen diferente, presentándose como un promotor inmobiliario y atribuyendo su fortuna a negocios del pasado. Sin embargo, el peso de las pruebas recogidas era ya demasiado grave. Empezaba así un complejo baile legal de fianzas abonadas y posteriormente revocadas, llevando el caso hacia los juzgados de mayor rango del país, donde el destino final de los hermanos comenzaría a sellarse definitivamente. El 10 de abril de 2023, la ciudad de Algeciras se convirtió en el epicentro de un proceso judicial sin precedentes en la historia de España. No era simplemente un juicio. Era el acto final de una era que había mantenido en vilo a las autoridades durante años. El despliegue fue de una magnitud insondable, más de 150 acusados se sentaron en el banquillo,
obligando a la Administración de Justicia a realizar una inversión técnica masiva para interconectar salas y gestionar una cantidad de expedientes y pruebas realmente abrumadora. La Fiscalía, en una postura de firmeza institucional, solicitó penas que sumaban casi 1.800 años de privación de libertad y multas de carácter astronómico que superaban los 15.000 millones de euros. Era un intento claro de desmantelar no solo a las personas, sino los cimientos económicos de un imperio que, durante un tiempo, pareció inagotable. Sin embargo, la realidad de los hermanos Tejón continuaba ofreciendo capítulos de un suspenso desconcertante. En noviembre de 2023, mientras el proceso seguía su curso, un incidente con proyectiles en las calles de la línea dejó a Francisco herido en una extremidad. En un giro irónico que pocos pudieron predecir, fue el propio líder del clan quien contactó con la policía para denunciar el suceso y solicitar auxilio, colaborando en la identificación de su agresor. Este evento, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, evidenció que incluso aquellos que una vez se sintieron dueños del territorio no estaban exentos de las tensiones internas y los riesgos de un entorno que ellos mismos habían contribuido a endurecer. Finalmente, el veredicto llegó para cerrar el ciclo de los Castaña. Más de 60 personas fueron condenadas, marcando un hito en la lucha contra las estructuras organizadas de la región. No obstante, más allá de las sentencias y los muros de la prisión, queda una reflexión desgarradora sobre el tejido social. La historia de Antonio y Francisco Tejón es el espejo de una zona donde la falta de alternativas y las brechas económicas pueden convertir la transgresión en un camino de vida seductor. Aunque la cúpula ha sido desplazada, el desafío persiste en las costas de Cádiz. La arquitectura del misterio en el estrecho sigue vigente, recordándonos que mientras existan las condiciones que permitieron el nacimiento de este clan, la lucha por la seguridad y la legalidad será un compromiso permanente. Este relato nos enseña que el poder nacido en la sombra siempre encuentra su límite frente a la determinación de la justicia y, a menudo, frente a sus propias fisuras internas.